calidad en las grabaciones. Y mandamos un saludo a todos los hermanos de las redes que nos acompañan. La invitación para el aniversario la hago pública en este video. Subimos ya la carta de invitación, está en mi página, pero lo quiero hacer también en forma verbal, ¿no? Estamos el viernes abriendo con el punto de damas a las 19 horas, el viernes que viene. No va a haber reuniones ninguna de las filiales para que los hermanos vengan a ese trabajo, que nos acompañen en este trabajo. El viernes comienzan las hermanas, punto de damas, el sábado un punto de confraternidad, de bienvenida, también a las 19 horas, punto especial, hay un pastor que va a traer una palabra el sábado, pastor amigo. Y el domingo empezamos a las 8 de la mañana con estudio bíblico. No se lo pierdan, va a haber estudio para obreros, estudio para los hermanos. Alabado sea Dios. El encargado va a ser el pastor Torres. Alguna vez estuvo ministrando acá, el hermano le dice la cantidad de iglesias, el ministerio de él, iglesias de la provincia, varias iglesias aquí en Buenos Aires, toda la zona sur. Yo he estado en muchas de las congregaciones de él, tiene varios pastores que están en el ministerio de él es el presidente, él va a estar ministrando los estudios, va a haber una primera parte, luego tenemos un descanso, un refrigerio, tomamos un mate, desayunamos, y luego viene la segunda parte, cerrando con un almuerzo. Están todos invitados a compartir, va a haber un gran asado el día domingo. Están todos invitados, no tienen que pagar nada. La iglesia es la anfitriona y nos complace que nos acompañen. Así que le esperamos, invitamos a los amigos de las redes, los que puedan viajar. Estamos orando que pueda viajar la hermana de Lonquén, que venir y recibir su bautismo. Allá nuestro María nunca se bautizó y ya colabora con nuestro ministerio y quiere bautizar. Hoy que Dios prepare que pueda viajar. También está la hermana de Córdoba, hermana Adriana, están los hermanos de San Luis, tenemos los hermanos de Santa Cruz, el hermano Juan va a venir con un compañero, con un hermano de su congregación. Y bueno, así varios hermanos que quieren estar, hermano Alberto de Magdalena, me dijo que va a hacer todo lo posible para acompañarnos. Estoy orando que Dios le prepare y pueda venir. Los hermanos de la provincia también, la cantidad de hermanos que quieren venir, no es fácil, ¿no? Tía del hermano Claudio, pero vuelvo a decir, cuando él era maestra era una jovencita, hoy es una abuela de la cabeza blanca, ¿no? Porque 46 años Alabado sea es Dios. mucho tiempo, casi medio siglo, ¿no? Si Dios nos da podremos cumplir medio siglo dentro de unos años, ¿no? Estaremos, si estamos acá, si el Señor no vino, a tener una grande fiesta, ¿no? Pero bueno, ha sido un largo camino que hemos recorrido a lo largo de todos estos años. Y cantidad de hermanos que ya viajaron, cantidad de hermanos que se fueron adelante,
y que un día nos vamos a reencontrar en ese reencuentro maravilloso de la iglesia, ¿no? Con los que duermen en el Señor, dice la palabra. Familiares de hermanos que están hoy, padres, abuelos, hijos, hermanos que se nos adelantaron en el viaje, ¿no? Y que nos están esperando. Así que si Dios nos ayuda, estaremos en ese reencuentro. Quiero ya llevarle la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, una historia muy conocida, hemos compartido muchas veces, pero el Señor colocaba en mi corazón y voy a estar refiriéndome a este acontecimiento en los días de Jesús. Dice en el verso 17, Lucas 5, verso 17, la palabra del Señor. Aconteció un día que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. He aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico y buscaban meterle y ponerle delante de él. No hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio de delante de Jesús. Cual viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecado, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y luego levantándose en presencia de él y tomando aquel que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y tomó espada, a Dios, y fueron llenos de temor, diciendo: hemos visto maravillas hoy. Amén. Hasta acá la palabra del Señor, ¿no? Quiero titular el mensaje de esta noche: rompiendo los techos, ¿no? Porque esta es literalmente lo que estos 4 amigos hicieron por su amigo que estaba enfermo, ¿no? No podía caminar, no podía buscar y llegar a Jesús. Hizo falta 4 amigos que hablábamos antes, ¿no? Que podemos ser esa clase de herramienta en las manos del Señor, ¿no? Los amigos que conducimos a Cristo al que necesita. Esto es fácil. No necesita estudio bíblico, no necesita ser un predicador, no necesita siquiera tener algún don especial. Simplemente la amistad, el sentido de solidaridad, ¿no? Estos amigos se solidarizaron con su compañero y dijeron: nosotros te llevamos, cargaron el lecho. Una camilla, una cama, no se sabe bien, pero entre los 4 cargaron, y cuando fueron al lugar donde estaba Jesús, dando allí, ¿no es cierto?, su mensaje, ministrando, dice que no había forma. Otro evangelio dicen: intentaron entrar por la puerta, intentaron introducirlo por una ventana, no hubo forma. Había una gran multitud en aquella casa y no desistieron, no se desanimaron, ¿no? A veces nos desanimamos porque vamos a buscar a alguien, dice: no puedo ir, me surgió un compromiso. Te promete, y en la hora que uno va a buscarle, te pone una excusa. Y ya nos desanimamos, nos alentamos, ya nos olvidamos de esta persona, ¿no?
fíjese si estos amigos hubieran hecho eso, se hubieran desanimado en el primer intento, hubieran dicho, hay mucha gente, es imposible, no hay manera, vamos a casa. Este hombre que estaba paralítico, tullido, nunca hubiera caminado, nunca hubiera recibido el milagro. Recibió el milagro gracias a la insistencia o a la fe de sus compañeros, ¿no? Que no se desanimaron ante el primer obstáculo. Y el enemigo, tenemos un enemigo, un opositor, entonces ese enemigo va a poner todas las trabas posibles para que no resulte, no reciba la bendición que Dios tiene preparado. Tenemos que ser espirituales y entender que si hay una traba, es una traba del enemigo, porque quiere hacer algo con esa persona. Ellos lo entendieron y dice que subieron en el techado. Acá dice, subieron encima de la casa y por el tejado. Algunos historiadores dicen que los techos eran de tejas, abrieron las tejas, corrieron las maderas y por allí con sogas descendieron el lecho con el paralítico encima en la presencia del Señor, delante de donde el Señor estaba ministrando. El lugar estaba completo, había una multitud, no había forma de entrar, pero ellos idearon esa manera para presentárselo al Señor. Allí hemos leído el Evangelio, que el Señor, primera cosa que dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto nos tiene que sentar un precedente, ¿no? No somos curanderos. El curandero no te pregunta nada, no te pregunta lo que crees, no te pregunta dónde vivís, ni siquiera cómo te llamás. Curandero es curandero. Pero nosotros no somos curanderos y nunca hay que orar por una enfermedad o por una necesidad sin primero presentar a Cristo. ¿No? Porque a veces hay gente que está confiando en los curanderos, o gente que está confiando en los santos, los ídolos, o gente, ¿no es cierto?, que recurrió a un hechicero y también a el Evangelio. Cuando llega la oferta de orar por esa necesidad, también acepta porque están en una situación de urgencia, y que el que está en situación de urgencia acepta lo que sea, ¿no? Si va una comadre, le dice, mirá, tenés que moler ajo y mezclarlo con ruda y aceite y tenés que frotarte, estoy seguro que también lo hace, porque está desesperado, porque tiene una emergencia. Entonces después, cuando Dios opera y hace el milagro, a mí me ha pasado cuando yo era nuevo, ¿no es cierto?, ir a orar por alguien que estaba muriendo en terapia intensiva. Pero también los parientes, había parientes que recurrieron al pastor porque conocían el Evangelio, me llamaron. Pero había otros parientes que recurrieron al ubandismo, otros recurrieron al gauchito Gil, otros hicieron una promesa a la Virgen María. Y bueno, fuimos, oramos, y cuando se sanó, le dieron la gloria al gauchito Gil o al ubandista, que le hizo un trabajo para que se sanara. Lo que menos le dieron la gloria al Señor, que fue el que hizo la obra. Entonces, siempre hay que primero presentar a Cristo. Es más importante el alma que la salud del cuerpo. El Señor dijo que es mejor entrar en el reino de los cielos, que nos falte un ojo, que nos falte una pierna, que nos falte una mano, pero entrar, que con las dos manos, las dos piernas, los ojos, seré echado en el infierno. Entonces el Señor va al punto correcto, porque incluso hay muchas enfermedades y plagas que tienen que ver con el pecado. Entonces lo primero que el Señor va a hacer, hijo, tus pecados te son perdonados. Como había en la reunión una cantidad de religiosos, dijeron, qué blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Este está blasfemando. Entonces allí Él va a actuar en el cuerpo, Él va a decir para que sepa que el Hijo de Dios tiene autoridad
de perdonar el pecado, a ti te digo, levántate, agarra tu lecho y vete a tu casa. Y hace el milagro, le restaura las piernas, le restaura de esa parálisis, el tipo se levanta, carga la cama y se va a la casa alabando al Señor. Dice que ahí le agarró espanto todo y un gran temor porque vieron maravillas, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Pero yo quiero hablar del hecho de abrir ese hueco en el techo. Porque aunque el Evangelio dice tejado, los historiadores dicen que las casas en Jerusalén, las casas en Israel, no eran de tejas como conocemos, sino que los techos estaban construidos con adobe, muchas veces con piedras, otras veces con palos, se hacía un adobe especial que quedaba una especie de terraza. Esos eran los techos originales en los días bíblicos. Entonces, sacar las tejas en un techo de teja es sencillo, es fácil, no es muy complicado, pero mover un techo de adobe que a veces tiene 60, 70 centímetros de profundidad, porque se le pone varias capas para que no pase el agua. En esos techos de adobe suele hasta crecer el pasto, ¿no? Y a mí me inclino más por creer que eran así los techos, porque dice que con la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, una fiesta que duraba una semana en Israel, dice que todos los hebreos subían a los techos, a las terrazas, y allí armaban una cabaña, armaban una carpa provisoria, y se quedaban viviendo toda la familia en esa cabaña, en la terraza de la casa, para celebrar los 40 años que sus padres habían atravesado el desierto. Y cuando atravesaron el desierto no vivían en casa, vivían en tierra, vivían en cabaña. Por eso se llama la fiesta de las cabañas. Ellos abandonaban el confort de sus casas por una semana y hacían un campamento en las terrazas, ¿no? Y allí vivían, cocinaban precariamente y pasaban esa semana en memorial de sus antepasados que habían estado en el desierto con Moisés 40 años. Dice que el último día, ¿no es cierto?, sacaban agua con cántaro de la fuente, las mujeres, las doncellas, y iban al templo y en las escalinatas del templo derramaban esos cántaros, también recordando cuando Dios le daba agua a sus antepasados, sacando agua de la roca, del pedernal. Usted conoce la historia, ¿no? Cuando los alimentaba con maná y les daba agua que salía del pedernal. Entonces ellos, recordando esa historia, derramaban esa agua. Esa fue la ocasión que dice el Evangelio, el último día grande de fiesta. No, va a encontrar usted este pasaje. Jesús alzó la voz y dijo, aquel que tiene sed, venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente. No, él estaba observando el último día de fiesta, esa ceremonia que hacía el pueblo hebreo. Sacaban agua, cantando los salmos, iban hasta el templo, subían arriba las escaleras más altas del templo y ahí derramaban esa agua que corría escalera abajo. Esa era una ceremonia que cerraba las fiestas de las cabañas. Ahora, para hacer una cabaña en la terraza no puedo tener el techo de teja. No se puede hacer arriba de un techo de teja, tiene que ser una terraza. Y una terraza es un lugar donde la gente puede caminar, donde la gente puede tomar fresco, donde la gente puede dormir si hace mucho calor, ¿no? Entonces yo me inclino más a pensar que los techos en los días de la Biblia eran esos techos, ¿no es cierto?, de adobe que describen los historiadores. Entonces, para abrir el techo, hacer un boquete de tal manera que bajara una camilla, porque la camilla tenía que bajar en forma horizontal, porque arriba había un hombre tullido, entonces tenía que tener el agujero que hicieron en el techo, tenía que tener más de 2 metros,
porque cualquier camilla tiene 1,80 m, 2 metros de largo, porque tiene que contener a una persona que está postrada ahí arriba. Y dice que ellos ataron con 4 sogas la camilla, el lecho llama la Biblia, y lo bajaron en la presencia del Señor. Es decir, que ahí, de forma de un ascensor, bajó esa camilla con el hombre que estaba tullido ahí arriba, ¿no? No podía caminar. Entonces, fíjese en la acción de fe al abrir ese boquete mientras se hacía el culto abajo. Porque abajo estaban de reuniones, el Señor estaba disertando, estaba compartiendo la palabra, y dice que estaba el poder de Dios para sanarlo. La virtud del Señor se movía allí para hacer milagros, ¿no? Y que muchos fueron sanados, pero este hombre no quiso perder la oportunidad. Al menos sus amigos, ¿no es cierto?, no se desanimaron. Y esto es lo que tenemos que hacer si queremos ganar un alma para el Señor. No se desanime, insista, gloria al nombre del Señor. Yo recuerdo cuando me convertí, quería ganar mi familia, y muchos de mi familia que eran incrédulos, ateos, burladores, muchos me echaron. Mi papá me tiró la Biblia en el medio de la calle y me echó de casa, me cerró la puerta y me dijo, andate con esa locura acá no venga más. Y me corrió. Oh, y así, tenía una abuela curandera, ¿no?, en Florencio Varela, yo cuento la historia. Ella tenía todos los días 2 cuadras de pacientes que venían a curarse de hernia, de estómago caído, de mal de ojo, pata de cabra, culebrilla, mal de amores. Bueno, ella curaba todo. Ahí era muy famosa. Y yo fui a predicar y también me corrió. Me dijo, nieto, usted con lo suyo, yo con lo mío, yo tengo espíritus que me ayudan y yo no puedo entrar en su religión. Y me echó fli, ¿no? Pero yo tenía una pasión, ¿no? Dios había puesto una pasión por las almas en mi corazón, gloria al nombre del Señor. Y bueno, le ponía en stand-by, le dejaba reposar un par de meses, no aparecía. Y pedía oración a la iglesia, y los hermanos que me conocían, ore por mi abuela, ore por mi papá, ¿no? Y le dejaba ahí. Y después de 2 meses volvía al ataque. Y me volvían a correr. Y ya esta vuelta le dejaba 3 meses. Ahí que se vaya adobando. Le ponía los ingredientes, las especies le dejaba adobar. Adobar en la presencia del Señor, entiéndase, ¿no? Porque uno le pone en oración, uno pide oración a la iglesia y Dios va obrando. Y bueno, y así hasta que les gané, se convirtieron, se bautizaron, mi abuela hasta lo último fue una fiel creyente, Dios le sanó de la cirrosis, Dios le devolvió la vista, Dios le sanó de un cáncer, y fue una viejita fiel hasta los 98 años que se fue con el Señor. Mi papá lo mismo, se fue con el Señor a los 97 años. Mis tíos, mis primos, mis cuñados, mis hermanos, los gané todos así, no desanimándonos, no, porque tenés que escuchar no lo que dice la boca. El que es espiritual escucha el corazón del otro. No escucha solo la boca, porque en la boca a lo mejor te maltrata, te echa, te insulta, pero interiormente sabe que está escuchando la verdad. Sabe que hay un Dios, sabe que su alma necesita de ese Dios. No te lo va a decir por la soberbia, por o el orgullo. No, lo que te va a decir con la boca no es lo que tenés que oír. Tenés que oír la necesidad de su alma. Entonces yo sabía que mi abuela era muy necesitada de Dios. Y un día en una de esas incursiones que le hice, me dice, nieto, ore por su abuela. Porque no puedo dejar estos espíritus, dice, son muy poderosos los que me ayudan a curar a la gente. Y yo no lo puedo dejar, pero ore, nieto, por su abuela. Y ya me dejó una endija, me dejó
una puertita abierta. Entonces ya la próxima que fui, ya le hablé más directo. Y la próxima más directo, cuando me quise acordar, aceptó a Cristo como su Salvador y yo estaba entregándole al Señor allí en su casa. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que no hay que desanimarse. Si estos amigos se desanimaban, el hombre nunca iba a caminar. Pero ellos dijeron, no podemos entrar por la puerta, no podemos meterte por una ventana, nadie nos da permiso, nadie se corre, pero vamos a subirte al techo. ¿Sabe qué subir un hombre postrado a una terraza? El trabajo, buscar la soga, que seguro no tenían, o la escalera, no sé cómo habrán hecho, y después ponerse a escarbar. No era un agujerito para mirar, era un boquete donde tenía que entrar la cama entera. No, porque tenía que bajar la cama entera, el hombre no podía levantarse, nunca había caminado, y ellos hicieron ese trabajo. Por eso quería hablar de lo cierto, lo que significa romper un techo. Yo escuchaba el noticiero, todos escuchamos los noticieros. El noticiero decía, el dólar tiene un piso y un techo. ¿No? Uno a veces no entiende ese término, que el dólar tiene un piso y un techo. ¿No? Y resulta que le llaman bandas. Es decir, tiene un límite para no subir y tiene un límite para no bajar. Ese es el piso. Y el techo es un límite para que no pase de eso. Bueno, el gobierno controla con el Banco Central, comprando, vendiendo dólares, no sé cómo es el asunto, ¿no? Pero controla que no suba más de esto, ni baje más de esto. Es como cuando se hacen las paritarias, que se reúnen los gremios a discutir los salarios ¿no es cierto?, vuelvo a decir, de la construcción, de la Cámara de Comercio, de ESMATA, de lo que fuera, el gremio, ¿no? Se hacen las paritarias. Son discusiones para mejorar el salario de los trabajadores. Ahora, también esas discusiones tienen un piso y un techo, ¿no? Es decir, le ponen una medida. Entonces, dentro de esa medida se discute. No puede quedar más abajo de esto, ni puede quedar más arriba de esto, ¿no? Y yo pensé, ¿cuántos techos a veces hay que romper para llegar a Dios, ¿no? A veces lo rompemos nosotros, como estos amigos, a veces lo rompe otro, a veces lo rompe el Señor mismo, ¿no? Para que lleguemos a Él. Pero hablando de techo, hablamos de un límite, de una barrera, que a veces no podemos acceder si no rompemos. Ahí no había forma de bajar una camilla si no hacían ese boquete, si no rompían esa casa. No sé qué habrá pasado con el dueño. Y le habrán resarcido, si le habrán indemnizado, o habrán mandado algún operario a que le arregle la azotea. Pero en el momento no había otra forma. Tenían que hacer ese hueco, ¿no? Y a veces, si no rompemos ciertos techos de nuestra vida, no llegamos a Jesús nunca. Me gusta este tema porque muchas veces se hace de esa ruptura o de esas ocasiones especiales, sucesos extraordinarios, muchos evangélicos lo han convertido en doctrina, ¿no? Y en ninguna manera se puede establecer una doctrina de hechos aislados. Yo les he contado alguna vez, andando en la capital, haciendo unos trámites, Plaza 11, me encontré un predicador, jovencito, con la Biblia, solo él estaba, y juntó una revolera de gente en la Plaza 11, escuchando el mensaje, y él estaba solito allí con la Biblia, predicaba. Y a mí me encantó porque es un valiente, es algo que todos deberíamos hacer y no lo hacemos hoy. Ahí había uno muy joven, quizás sin experiencia, pero con pasión por las almas, llevando el mensaje del Evangelio, ¿no? Y se juntó una redonda así. Entonces yo me quedé cerca escuchando, pero quería darle un abrazo cuando terminara de predicar y felicitarlo. Me iba a identificar
y le iba a dar un abrazo y decirle, adelante hermano, ¿no? Continúa, una gran tarea que pocos son los que hacen, ¿no? Y él estaba pelado, solito. Porque es lindo cuando uno sale a predicar, llevar a alguien que ore por uno, que le acompañe, ¿no? Que le apoye. Pero él estaba solito, ¿no? Y bueno, predicó un mensaje muy bonito, oró por los que aceptaban a Cristo y después pidió orar por los enfermos, ¿no? Toda enfermedad, toda dolencia que tenga. Y un viejito dijo, por la vista tengo catarata. Otro dijo, por el oído, que estoy perdiendo el oído. A uno le dolía la rodilla. Bueno, todo. Y ahí, ¿no es cierto? Dijo, bueno, ciérrame los ojos, voy a estar orando. Y fue, le ponía las manos y le escupía. El que tenía problema de catarata le escupió los dos ojos. El que tenía problema en la oreja le escupió la oreja. Y cuando yo vi esto, ¿no? Cantando bajito, me rajé. No me animé a quedarme, ¿no? Porque digo, a este le van a terminar pegando, ¿no? Va a terminar cobrando, y si yo me identifico, voy a cobrar juntos. Entonces me fui, ¿no? Establecen doctrina porque hubo un ciego que llegó al Señor pidiendo la vista, y el Señor escupió en el suelo, preparó lodo con la tierra, con la saliva, le puso adentro, le puso arriba de los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé si quieres recuperar tu vista. Ahora no podemos hacer una doctrina y andar escupiendo los ojos de la gente o haciendo barro. Porque esto era una situación específica, era un techo que había que romper con este ciego. Y cuando hablo de romper techo, no estoy hablando literal de que me saque las chapas de arriba o las tejas. Estoy hablando de romper conceptos, preconceptos, prejuicios, rituales o historia que tenemos a veces heredadas de las religiones o de algunas creencias y nos ajustamos a esos preconceptos, esas ideas, y el Señor tiene que romper esos techos para poder hacer los milagros, ¿no? Hubo otro ciego llamado Bartimeo, estaba en la puerta de la ciudad de Jericó, y este ciego también clamó por la vista, pero el Señor ni lo tocó. El Señor ni siquiera oró por él. El Señor no hizo ni una oración, no le tocó nada. ¿Sabe qué él dijo, clamando cuando oyó que Jesús pasaba porque no podía ver? Él dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que los discípulos lo mandaron callar y él gritaba más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor se detuvo y lo mandó traer. Recuerde que lo fueron a buscar y se lo trajeron cerquita del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? No escupió, no preparó barro, no lo mandó a ningún lado, ni siquiera oró, ni lo tocó, ni puso la mano. Dijo, ¿qué quieres que haga? Señor, que recupere la vista. Como creíste te sea hecho. Y en el momento Bartimeo empezó a ver. Vuelvo a decir, ni oró. Y esta noticia corrió. Y otros ciegos vinieron, como este que le cuento. Señor, ora por mi vista, que recupere. Y ahí el Señor escupe, hace barro. Y le unta los ojos con ese lodo. Y lo manda a un lugar específico que tenía que encontrar no sé cuántos kilómetros. No, lávate en el estanque de Siloé. Pero si ahí me traen un cántaro con agua, si acá hay una fuente cerca, no. Ve al estanque de Siloé, no sé, estaría 4, 5, 6 kilómetros. Y era ciego, y tenía semejunje en los ojos, que alguno que podía estar mirando, dice, pero esto le va a agarrar una infección, que si tenía iris, si tenía globo ocular, lo pierde. Sí, Señor. Porque saliva y polvo del camino. Es un cultivo de bacterias, de virus, de microbios.
de pulga, garrapata, no sé qué puede haber en el polvo de un camino, y encima la saliva del Señor. No va a creer que la saliva era mágica. No va a creer que la saliva tenía algún poder, ¿no? No había nada raro ni en la saliva, ni en el polvo, ni siquiera en el agua del estanque. No. Era la obediencia. Ahí lo que hizo el milagro fue la obediencia. ¿Y por qué la obediencia? Porque había un techo, una techumbre que había que romper en este tipo. Dios, no sé, Dios sabe el corazón de él, Dios sabe el razonamiento de él, no sabemos, la Biblia no dice, pero que había un techo y bien grueso que había que romper, y el Señor lo rompe. Y rompe todos los preconceptos de la gente que decía, ahora va a ser como Bartimeo, ahora le va a decir como creíste, te sea hecho. Y no va a decir nada. Se agacha en el suelo, hace un barrito ahí con la saliva, agarra el barro, le unta los dos ojos, le emplasta los dos ojos y anda a lavarte en el estanque de Siloé. Específicamente porque seguro había agua en el camino, cantidad de agua, no sé si habría canillas, pero había fuente, había cántaro, en cualquier agua podía sacarse eso húmedo. Pero la orden era en el estanque de Siloé, no era a otro lado. Y tuvo que pedir que alguien lo lleve, porque no veía. Tenemos tantas historias parecidas, ¿se acuerda? Ezechías, cuando el profeta Isaías le dice, estaba enfermo con llaga, en la cama, doliente, fiebre, varias semanas, quejándose, todo hinchado, y ahora viene el gran profeta de Israel, nada menos que Isaías. Dios le manda y llega al palacio y se entrevista el rey en la cama y pata para arriba, volaba de fiebre, y le dice al profeta, ordena tu casa porque no vas a vivir. De cierto morirás. Y la palabra de Isaías era un documento sellado. No era cualquier uno, papa frita, que te dice vas a conquistar las naciones, vas a tener plata montones, porque esos son los profetas modernos. Vas a alcanzar tu sueño, vas a viajar por el mundo, ¿no? Y salimos felices. De esos mensajes insípidos, ¿no? Esos mensajes light. No eran así los mensajes. Ordena tu casa, no vivirás. Y él sabía que esa palabra se cumplía. Y ahí, ¿no es cierto?, cuando el profeta sale, dice que el rey da vuelta la cara a la pared y llora amargamente. Y ora a Dios y dice, Señor, acuérdate que he andado en íntegro corazón, que he hecho lo que agrada a tus ojos. No, hace una oración sencilla. Dice, Señor, acuérdate cómo fue mi vida. Y el profeta ya estaba llegando a la calle, había salido del palacio, y el Espíritu de Dios le dice, ve y vuelve. Y dile a mi siervo que he visto su lágrima, he oído su oración, que yo le sano y que al tercer día va a estar en mi casa y que le agrego 15 años más de vida. Alabado sea Dios. El profeta no dijo, Señor, me desacreditas. Yo dije que se va a morir y que morirse. Oh, profeta obediente, no como eran esos hombres, ¿no? No le importó la reputación de profeta. Si no se cumple, ya van a dejar de creer en mí. No van a tener más confianza. No, dice que volvió y entregó lo que Dios le mandó. Y sabe que para que se sanara al tercer día, Ezechías estaba en la casa de Dios, porque le dijo, al tercer día vas a subir al culto, vas a estar en el templo. Y te agrego 15 años más, te regalo 15 años más de vida. Gloria al nombre del Señor. Pero mandó Isaías, preparen masa de higo
Me encanta mi fruta preferida. Masa de higo. Prepare masa de higo y póngale la llaga y sanará. Y los sirvientes fueron a buscar en la cocina masa de higo. Y le pusieron, ahora usted no vaya a ponerse en la úlcera masa de higo porque se le va a agarrar una infección terrible. Si le gusta comer, coma, pero no tiene ni una propiedad masa de higo. Podía haberle dicho, pónganle puré de manzana. Podía haberle dicho, pónganle jugo de naranja. Era lo mismo, era la obediencia. Ahora el tema está cuando los evangélicos hacen una doctrina de esto. No, porque algunos se cayó una vez cuando oramos, ahora todos los cultos la gente tiene que caerse. Porque si no se cae, Dios no le bendice. Si no, yo hacía campaña y había campaña que yo oraba por la gente. ¿No? Terminaba la reunión, me iba a cambiar y había gente parada. Y le digo, pues ya oramos, hermano. No, pero ore de vuelta, pastor. Pero si acabo de orar. No, pero ore de vuelta. ¿Por qué voy a orar de vuelta? Porque no me caí. ¿Cómo? Si yo me tengo que caer, porque si no me caigo no soy bendecido. Y yo le trancaba la nuca así con la mano para que no se caiga, ¿vio? Porque usted le tocó un poquito y ¡pum! ¿No? Le sopla, ¡pum! No sé si el mal aliento, pero se va al suelo enseguida. Entonces yo le trancaba la nuca y le decía, usted no necesita caerse para que Dios haga un milagro. Yo voy a orar, pero usted no se va a caer. Y yo luchaba porque me hacen así, ¿vio? Para tumbarse. ¿Y por qué se tumban tan fácil? Porque están los camilleros, están los tipos que cuando se caen le ponen en el suelo para que no se rompa la cabeza. Ahora saque los camilleros y vamos a ver si se cae. Porque si se cae tan largo como es, se hace bolsa la cabeza. Se rompe el cráneo. A mí me ha pasado con hermanos 1,80 m que se han caído y la cabeza contra los bancos. Yo pensé, se mató, porque fue una explosión. Puede pasar, pero no puede convertirse en una doctrina, en una práctica en la iglesia. No puede, son situaciones, son techos que Dios quiere romper con algunas personas. Mire, vamos a leer en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, la palabra del Señor, gloria a Dios. Vamos a leer allí una situación también bíblica y parecida a la que le comento. Capítulo 5, Segunda de Reyes. Un general del ejército de Siria, valeroso, tenía condecoraciones de las batallas que había peleado para su nación. La nación que pertenecía era Siria, la nación vecina de Israel. Y alguien le habló del Dios de Israel. Alguien le habló de los profetas de Israel. Alguien le testificó, como hablábamos hoy, el amigo que agarra la soga para bajar al enfermo a la presencia de Jesús. Esos amigos, que Dios los bendiga, que los fortalezca, que levanten mucha de esa clase de gente, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y acá, allá en Siria, había de esos amigos. Y le dijeron, general, que él no podía ser sano de la lepra. No había medicamento en ese tiempo, no había tratamiento. Pero alguien le testifica, mi general, allá en Israel hay un profeta. Y si ese profeta orara por usted, usted sería sano de esa lepra. Le testifica, no es un amigo, no se sabe, NN, ni el nombre no aparece en la Biblia, pero le está predicando un general del ejército. Que era valiente, tenía medalla, tenía una buena casa, pero no podía sanarse de la lepra. Sabía que sus días estaban contados. Entonces le testifica. Y este general viaja para Israel y se entrevista con el profeta. El profeta se llamaba Eliseo.
Y lo va a ver al profeta porque le testificaron, si el profeta ora por usted, usted se va a quedar sano. Porque estos milagros ocurren allá en Israel, en el pueblo de Dios. Mi Señor, haga el esfuerzo, y hace el esfuerzo, inicia el viaje, y se va con un montón de regalos para el profeta. Que el profeta no recibe, entre paréntesis. No lo acepta. Porque lo que se recibe de gracia se da de gracia, no se cobra. Alabo el nombre de Dios. Y no estaba por cobrar. Dice, no, el regalo que dátelo vos, no necesito. Y ahí se entrevista, va a la casa del profeta. Dice en el verso 9, capítulo 5. Vino Naamán, así se llamaba el general, con sus caballos, con sus carros. Y se paró a la puerta de la casa de Eliseo, la casa del profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero. No salió a recibirle. Le envió a un muchacho que tenía en la casa. Dijo, andá a decirle que se lave 7 veces en el río Jordán y va a ser limpio. Ni habló con él. No, le dijo, lávate 7 veces en el Jordán y la carne se te restaurará y serás limpio. Ahora miren la actitud del general cuando escucha esto. Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí. El preconcepto. Yo decía para mí. Él ya tenía su idea, cómo tenía que funcionar. Este general ya viajó con una idea. Dice, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estando de pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Aleluya. Tenía todo armadito. Él va a levantar la mano, va a poner la otra mano en mi cabeza o sobre las llagas, va a orar a su Dios y yo voy a ser sano. Y este dice, se enoja. Y en el verso 12 dice, Albana y Papar, río de Damasco, río de Siria, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Si me lavare en esos ríos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Así no funciona. Es ahí donde el Señor rompe los techos. Techo del dólar, techo de la paritaria, techo de lo que usted tenga. ¿Eh? Dios tiene que hacer un boquete en ese techo. Aleluya. Alabo el nombre de Dios, porque Dios no está limitado, Dios no lo podemos encajonar en una idea, en un razonamiento. Este general tenía su razonamiento y se ofende porque el primero que el profeta ni ora, segundo que el profeta ni le saluda, segundo que el profeta le manda zambullirse en el río que estaba cerca 7 veces. Y no va a hacerlo, no va a agarrar la idea de los brasileros que te venden agua del Jordán para la bendición de tu casa. Llévese un frasquito con el agua del río Jordán para limpiar de malas ondas y malos espíritus tu casa. Y es agua de la canilla, porque no se puede ir a Israel y traer una damajana de agua. No te la dejan subir en el avión, no podés ir a traerte un bidón de agua del Jordán, ni piedritas del Jordán, que también te venden la piedrita del Jordán. Es canto rodado que compran en el corralón para estafar a la gente. Porque usted se imagina un turista cargando la valija con piedrita del territorio de Jerusalén. Te vaya a las cataratas del Iguazú, acá en Argentina, y va a ver los cuatí, y va a ver las orquídeas a la orilla del camino que cuelgan, hermosas orquídeas.
pero no puede tocar una ramita porque te cortan los dedos. Están las cámaras, está la fauna, la seguridad. Y donde vos estás o queriéndote afanar un cuatí para traerte de mascota, te meten preso. No podés, porque si cada turista arranca una orquídea, en un mes queda pelada la catarata, porque se llevan hasta las maderas. No se puede tocar, es turismo. Te puede ver, puede disfrutar, puede oler las orquídeas, sacarle fotos y filmarlas si quiere, pero no puede cortar y llevar. Le agarra la gendarmería, va preso. No puede venir en el ómnibus con una valija llena de orquídeas. La única manera de traer orquídea es que usted compre en un vivero y venga con la guía, con la factura. Entonces, cuando ven en la gendarmería y dice, esta planta, acá está la factura. Compré en el vivero, allá no verá. O compré en el vivero en Puerto Iguazú, entonces tiene la factura, la guía, vaya. Porque esas se compran. Pero arrancar del monte y meter una valija en un bolso y traer. Ahora se imagina Jerusalén, un lugar que convoca las 3 principales religiones del mundo. Donde va el turismo del mundo entero se va a Jerusalén. ¿Usted piensa que puede levantar la piedrita del suelo y traer? ¿O sacar un bidón de agua del Jordán y traer para vender acá El agua del Jordán es agua contaminada, agua sucia. No tiene ni un poder. No sana a nadie. 7 veces, 7, el número 7 no dice nada. Podía haberle dicho, o zambullite 8 veces. Podía haberle dicho, zambullite 3 veces. Podía haberle dicho en el río Jordán o en la laguna de Galilea. No era importante el agua, no era importante el número 7. No podemos hacer una doctrina de eso. Esto era un techo que Naamán tenía que romper. Era un concepto que acá lo dice la Biblia. Yo pensé que el siervo de Dios iba a levantar la mano, iba a colocar sobre mi llaga, iba a orar a su Dios y Dios me iba a sanar. Me está mandando bañarme ahí 7 veces. En mi pueblo hay ríos mejores que este Jordán, con agua más limpia. ¿Acaso si me lavo en esos ríos no seré sano? Y hay alguien allí, otro amigo, que le convence, dice, Señor, no se ofenda. Pero si el profeta le hubiera mandado algo difícil, ¿usted no lo haría? Porque vio, lo difícil sí nos gusta. Imagínese que le hubiera dicho, hace 40 días de ayuno. Subí a la cumbre del Carmelo y arrodillate 3 días seguidos. Eso es espiritual, eso es bíblico, ¿no? Pero que te metan barro con saliva en los ojos de un ciego, esto rompe todos los esquemas, todos los conceptos, toda la idea, todo el razonamiento, toda lógica. Porque decimos, pero si es el Mesías, al menos va a orar, va a reprender el espíritu de ceguera, pero meterme ese mejunje que me metió y que me laven en el estanque de Siloé. Hay tanta agua acá cerca, ¿por qué allá el estanque de Siloé está como 4 o 5 kilómetros? ¿Acaso no sabe que soy ciego, que yo no me es fácil para llegar? ¿Por qué el estanque de Siloé? ¿Por qué no me traen un cántaro con agua y saco eso? Si él se lo sacaba, nunca iba a ver. Vamos a otra historia, ¿no? Viene un leproso, usted conoce la historia, ¿no? Un leproso al Señor en una de esas caminatas que el Señor hacía y se postra de rodillas y dice, Señor, si tú quieres, ¿me puedes limpiar? Sí, Señor, aleluya. No oró. No le preguntó nada. No predicó nada tampoco.
Dice que puso la mano arriba de la cabeza y le dijo, quiero ser limpio. Alabado tú eres. Y la lepra se desapareció. Y el tipo se fue sano. Y le contó a todos los otros colegas, porque había una comunidad de leprosos que eran expulsados de la ciudad y se juntaban afuera en el desierto, vivían exiliados, porque la lepra era sumamente contagiosa y lo echaban cuando venían a buscar mercadería para subsistir, tenían que venir gritando, leproso, leproso viene, para que la gente se corra y no lo toque, porque era muy contagioso. Y si no, dice que tocaban una campana cuando iban entrando a la ciudad. Toda la gente se abría porque sabía que estaba entrando un leproso. Esa era la suerte de los leprosos en aquel tiempo. Ahora este leproso que se sana, le cuenta a los amigos. Sí, le pedí al Señor, me puso la mano en la cabeza. Estaba prohibido tocar un leproso, el Señor a propósito lo toca. Y le dice, quiero ser limpio, y se sana. Y le cuenta el milagro a los compañeros. Al otro día 10 leprosos vienen para ser limpios. Una patota de leproso. Y de lejos, Señor, seguro que alguno dijo, como hiciste con Juancito ayer, o Santiaguito, no sé cómo se llamaría, haga con nosotros. Límpianos. ¿Sabe qué hace el Señor? Le dice, vayan a mostrarse a los sacerdotes como marca la ley y serán sanos. Y lo largó leproso. No sanó ninguno. No oró por ninguno. Bendito sea Dios. Muéstrense, había la ley, decía que el sacerdote de Israel era el único autorizado a declarar sano o enfermo. Él examinaba y le declaraba enfermo al leproso o a cualquier otra enfermedad. Él examinaba y declaraba sano. Podía volver al hogar y al pueblo. Era una ley que estaba vigente, pero en la ley judía. Y ahora el Señor que viene a traer la gracia, que viene a terminar con el tiempo de la ley, no, le dice, vayan a mostrarse a los sacerdotes como marca la ley. Tenían que ir al templo, pedir una entrevista con el sacerdote, y el sacerdote tenía que examinarlo. Y ellos fueron, los 10 fueron limpios. Cuando obedecieron, ninguno oró, ninguno ungió con aceite, ninguno le predicó, obedecieron. Porque para esos 10 leprosos había un techo que romper, que para el otro compañero no hizo falta. Alabado tú eres, Jesús. Alabo el nombre de Dios. Entonces muchas veces tenemos que romper nuestros techos o dejar que alguien los rompa o permitir que Jesús los rompa. Pero si no, quebramos esas ideas, razonamientos, preconceptos, prejuicios que tenemos. Dios no puede hacer nada. Porque inconscientemente los estás encajonando a Dios, a tu idea. Inconscientemente los estás limitando a Dios. Y Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Dios no puede estar limitado ni por ninguna religión, y mucho menos por nuestra mente, nuestro intelecto. Dios hace como Él quiere. Él puede usar un burro para hablar con un hombre. Puede usar un cuervo para alimentarlo. Y el cuervo se muere cuervo y el burro se muere burro. Porque el plan de Dios no estaba ni con el cuervo ni con el burro. El plan de Dios estaba con la persona que quería Dios hacer una obra.
Entonces no lo limite a Dios, ¿no? Porque muchas veces le ponemos ese techo o ese piso. Dios tiene que hacer así. Dios hace. Por eso dice el profeta, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Mis caminos son mucho más altos que vuestros caminos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así es el camino y el pensamiento de Dios. Mucho más alto que el nuestro. Así que Dios hace como se le ocurre. Pero no haga una doctrina de eso. A algún enfermo le mandé a hacer un té con limón. Pero no hagamos una doctrina de que el pastor receta té con limón. No, yo cuento la historia de querido hermano Jorge, que ya no está con nosotros. Uno de mis primeros ancianos, el papá de la hermana Nancy. Él vino de la iglesia libre a congregar con nosotros, con la hermana María. Por ahí está la hermana María, ¿no? Allá está, allá la viuda del hermano Jorge. Vino de la iglesia libre y vino con la idea de que el creyente no necesita médico, ni remedio, ni vacuna. Todos sus chicos, ninguno estaba vacunado, ninguno iba a control médico. No, porque Dios era el médico de él. Entonces imagínense, ¿no? Y sacar esta idea, él se crió con esta idea, tal así que segundo bebé falleció. Yo estuve en todo ese trámite y evité que fueran presos, porque Dios colocó la mano con el médico cuando tuvo que hacer el certificado de defunción, porque el médico preguntó qué control tenía. Nunca había ido a control. ¿Qué vacuna tenía? Nunca había recibido una vacuna. Y ahora el bebé había muerto. Bueno, pero eso es para otro día. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Entonces él tenía esa idea y un día él se enferma muy mal y manda a llamar al pastor para que ore. Yo tenía un Fiat 1100, Fiat viejito, modelo 63. Y salí de casa, no llevé la Biblia, con el Fiat 1100 estacioné en la puerta de la casa, viven acá a la vuelta. Bajé, estaba en la cama, volaba de fiebre en una brasa. No había ido a trabajar. Estaba casi convulsionando la fiebre que tenía. Se acercaba a la cama y parecía que estaba en un brasero. Volaba. Me senté, no oré, no llevé el aceite para ungirle. Yo creo en la unción de aceite y la practicamos, pero yo no llevé. No le prediqué, no oré. Me senté en el borde de la cama y estaba que apenas podía hablar y le dije a la esposa, hermana, hágale un té bien cargado con limón. Métale bastante limón y dele. ¿No? Si tiene, póngale miel, una cucharada de miel. Y dele que tome. Y bueno, después del consejo, le saludé y me fui. Ni una oración. Imagínense el pastor, él recién estaba entrando con nosotros, ¿no? Pero me carneó después que yo me fui. ¿Qué clase de pastor? Me mandó a tomar un té, es un curandero. No oró, no me ungió con aceite, no trajo la Biblia. Me estaba mandando al último infierno, ¿no? Porque lo que hice no entra en el razonamiento. Naamán dijo, va a levantar la mano, va a poner la otra mano en mi llaga, va a orar a Jehová Dios y Dios me va a limpiar. Y resulta que el profeta no sale del rancho, ni a saludarle. Mandó un criado.
Mandó un pibe que le hacía los mandados. Le dijo, decile al tipo que si quiere sanarse, se zambulla en el río Jordán 7 veces. El salto más chiquito que daba el general era 1 metro de la bronca. Alabado tú eres, Jesús. Mandarme en ese río. Ni siquiera se da cuenta que soy un general de Siria. No vio la escolta, no vio la compañía porque venía no sé con cuántos acompañantes. Ni salió del rancho. No le dio la paz del Señor. ¿Qué clase de creyente es? No me da la paz del Señor, nada. Alabo, hay que romper los techos, los tejados. Oh, gloria, Dios está rompiendo el tejado de ese hombre particularmente. No tiene nada de mágico el 7, ni el río, ni el barro en los ojos, ni mostrarse al sacerdote, ni el estanque de Siloé. Dios rompe esos límites humanos que le queremos poner a Dios. Y no hay que hacer doctrina. Que yo nunca más recomendé té con limón, era para él. Y cuando me fui, dijo, ¿qué clase de pastor? Me mandó un yuyo, en vez de orar, en vez de ungir con aceite. Y se empeoró. Y pasaron las horas, yo me fui a casa. Y pasaron las horas y empeoró, y empeoró, y empeoró, cada vez peor. Y allá amaneciendo por la madrugada, le dijo a la esposa, haz el té que el pastor mandó. Le hizo el té, tomó el té, al otro día se fue a trabajar. ¿Es así, hermana María? Al otro día se fue a trabajar. Terminó la dolencia de él. ¿Sabe cómo se llama eso? Obediencia y romper los techados. Oh, gloria, esos techados que a veces impiden que Dios haga la obra en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero ser de esa clase de amigos. Vamos a descubrir el techo. Vamos a correr lo que hay que correr. Vamos a hacer el agujero que hay que hacer. Pero Él tiene que estar en la presencia del Señor. Gloria, Salama, porque lo que vale, el que hace la obra, no fue el té. Ojo, no, lo fue el río Jordán. No fue el barro en los ojos, fue el poder de Dios. Pero el poder de Dios se manifiesta como Dios quiere, como se le da la gana. Y a Él le encanta destrozar nuestros preconceptos y nuestros prejuicios. Que estamos llenos de prejuicios. Tiene que ser así. Y si no es como yo pienso, no es de Dios. Alabo el nombre del Señor. Dios te bendiga. Ponte de pie en esta noche, iglesia del Señor. Dios te bendiga. El Señor ilumine tu corazón. Alabo el nombre de Dios. Gloria. Para obedecer. ¿Te crees que Ezechías sanó por la masa de higo? O sanó por el poder de Dios. Sanó por el poder de Dios. Y la masa de higo no tiene nada de especial. Es rica para comer nada más. Alabado el nombre del Señor. Y así usted va a encontrar cantidad de historias en la Biblia de la cual no podemos hacer un esquema doctrinario. Y muchos han errado porque han tomado doctrinas de situaciones especiales, que no son doctrinas ni prácticas, son situaciones específicas para personas específicas y que no va a funcionar en forma general, porque no es de Dios. No es de Dios que empecemos a poner barro en los ojos, escupir como este chico allí en Plaza 11. ¿No? Hasta que se encuentre con un loco que le va a poner sopapo. Y así está la patada ungida, y el soplo ungido, y el empujón, y el saltito, y el bailecito, y la danza, y etcétera, etcétera, etcétera. Doctrinas que se han implementado por situaciones específicas, únicas.
de las cuales no podemos hacer doctrina. Dios te bendiga. En esta noche vamos a orar al Señor y rompe tu techado. Rompe tu techado para llegar a la presencia de Cristo, para descender a la presencia de Cristo, porque ahí está el verdadero poder, ahí está el verdadero milagro, en la presencia de Dios. No hay otro lado, no hay otra forma, no hay una manera, no hay agua, no hay piedrita, no hay la rosa ungida, el pañuelito santificado. Esto es verso, misticismo. El que sana, hace milagro es Dios. El que levanta al enfermo es Dios. Alabo tu nombre, el poder de Dios. Amén, hermano. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te alabo. Te bendigo en esta noche y te doy gracias. Compartido la palabra, amado Dios. Y en esta noche la obra ahora te pertenece, la obra es tuya. En cada corazón, ilumina cada mente y cada corazón para entender, Señor, que no podemos limitar al Dios que tiene el cielo por su trono y la tierra por estrado de sus pies. Padre mío, soberano y Señor de los cielos y de la tierra, tú haces como has determinado con el hombre. Enséñanos a entender y a comprender esto, amado Dios. Gracias te doy por la palabra, por los hermanos, ahora poniendo en tus manos toda carga, toda necesidad, toda aflicción, para que tú operes y des liberación. Señor, te pedimos, acompaña a los hermanos que regresan, llévalos guardados en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. La paz.